Gracias por su asistencia a este acto en el que por 8º año consecutivo celebraremos el reconocimiento al poeta Jorge Cuña Casasbellas, mi hermano. Una vez más lo haremos bajo el signo del caminante de nuestro amigo José Luis de Dios, pero ahora también presididos por las fotos de Clara Salvador sobre los 4 principios originarios del universo. A medida que avance la noche se sabrá por qué. En los brumarios poéticos anteriores hemos dirigido nuestra máxima atención hacia los 2 primeros libros de Jorge, Serpigo y Molocha, y solo el año pasado hemos roto esa tendencia con el fin de abordar en su conjunto el avatar biográfico y poético de Jorge, por lo que debimos hacer referencia también a sus otros poemarios editados, Mantis, Cerrada hasta la puerta e Hipofanías, aunque sin detenernos en ellos con la profundidad que sin duda merecen. Hoy pondremos en alguna medida remedio a esta situación, haciéndolo de un modo en cierta medida novedoso. Novedoso en 2 sentidos. En primer lugar, dirigiendo nuestra atención a un tema central en toda la obra de Jorge, su peculiar cosmogonía poética, o en términos más rigurosos y exactos, su anticosmogonía, o mejor todavía, su poética revuelta contra el cosmos establecido. Y en segundo lugar, abordando la interpretación de la rebeldía cósmica de Jorge desde 3 lecturas distintas, expresándola en 3 lenguajes, en 3 expresiones también diferentes: el de la danza, el de la exégesis comentada en prosa y el de la recitación poética. La lectura, realizada a través de la música y expresión corporal, correrá a cargo de los bailarines y coreógrafos Nuria Carballido y Gabriel Vázquez. A ambos les damos nuestras más encarecidas gracias, no solo por su decidido apoyo a la iniciativa que les solicitamos, sino por haberla llevado a cabo con la ilusión, excelencia y acierto que ahora mismo comprobarán ustedes. Nuria y Gabriel bailarán 4 escenas por ellos mismos ideadas, una por cada uno de los principios originarios del cosmos, según los definió hace 2500 años el sabio griego Empédocles: la tierra, el agua, el aire y el fuego. A ellos, gracias. Por las regiones fronterizas de Asia y Europa circulaban en la antigüedad numerosos relatos y canciones sobre el origen del mundo. Una de esas narraciones, que describía la apoteosis creadora del mundo por una danza, era especialmente celebrado en las aldeas del pueblo pelasgo, el pueblo predecesor desde los tiempos neolíticos de los griegos como habitantes de Grecia. El cuento sagrado versificaba el argumento siguiente: Eurínome, así llamaban a la diosa madre y nodriza de todas las cosas, surgió desnuda del mar de niebla y sueño primigenio. Nada había entonces forme y determinado, solo caos, es decir, una hendidura, una grieta, un bostezo silencioso, un abismo vacío en la interminable llanura de los sueños. De esta grieta onírica, informe y sin rostro, del abismo de niebla primigenia, surgió la espectral diosa sin nada en que apoyar los pies. Entonces ahondó la grieta y danzó solitaria sobre las olas que al bailar creaba. Gira y gira y gira la diosa sobre el oleaje recién nacido en la llanura de niebla oceánica. Es ya la diosa un fulgor, un fantasmagórico fuego, una presencia giróvaga. A finales del siglo XX, el coreógrafo Maurice Béjart escribió una carta a su hermano y maestro, fallecido 1000 años atrás, el poeta y místico sufí Mevlana Rumi, el fundador de la escuela de los monjes islámicos giróvagos, en la que describe el mismo tipo de danza creadora del mundo. Dice así: el sol acaba de ponerse. Alzo los brazos, giro una mano hacia el cielo y giro una mano hacia la tierra y giro y giro.
En el cielo, por encima de mí, las estrellas, los universos, las galaxias giran. Bajo la planta de mis pies que giran, la tierra gira, y mi espíritu gira en el interior de mi cuerpo que gira sobre el pivote de mi alma. Giro, luego soy. Y soy porque ya no soy yo, sino uno de esos átomos, de esos millares de millares de millares de átomos que giran en ese vacío que es todo y uno, absolutamente. Giro, y las palabras como los sonidos que estallan, y cada átomo es un cosmos que gira en sí mismo y canta la gloria del uno, del único. La música de la flauta gira en el aire que vibra y gira. Se enrolla alrededor de mí como una gran envoltura desplegada, inmensa, constelada de universo, de planetas, de soles, de vías lácteas. Giro. En la noche la luz gira y se enrolla alrededor de mi oración que es danza y unión y unidad. La noche gira sobre sí misma y la arena que gira en el reloj de arena canta las horas que transcurren. La noche gira y tal vez en medio de sus luces que giran un resplandor abre el ojo de la aurora. El gallo canta, el mundo existe, la danza se calla, el giro subsiste, la vibración es una, única, eterna, con principio y sin fin, uno que no ha engendrado ni ha sido engendrado. Es la hora. Y en esta hora primera, así continúa la narración mítica griega, de los movimientos de Eurínome, la diosa, surgió un viento que se ceñía a su cuerpo, modelándose en serpiente. La divina bailadora sintió entonces sobre sí el calor del vientre serpenteante que había creado y le llamó Ofión, antes de aparearse con él. Tras saltarse etérea la diosa a sí misma por la danza, genera con su cuerpo el viento y a sus pies las olas, esto es, el aire y el agua, y con ellos, en el mismo acto, el fulgor de su divina presencia y el cuerpo celeste que gira y gira, el fuego y la tierra. Así surgieron los 4 elementos primordiales, las parejas hermanas, tierra, aire, fuego, agua. Eurínome continuó bailando, cada vez más agitada y exaltada. Habitada por el deseo que había creado, ceñido a su cuerpo, aceptó ayuntarse como Ofión para enseguida alzarse en vuelo como pájaro de brazos alados. Aletea entonces la paloma divina con la semilla de Ofión en su vientre hasta que deposita sobre las olas el huevo universal, origen de todas las cosas. Ordena entonces a la serpiente que incube el gran óvulo cubriéndolo con 7 anillos del escamoso cuerpo. Cuando el huevo se abrió, salieron de él todas las cosas que existen. Salió el sol, la luna y las estrellas, la luz y la noche, la tierra, las montañas y los ríos que fluyen sin descanso hacia el mar, los árboles, las hierbas y las criaturas vivientes, todos ellos hijos de la diosa. La danza cósmica continuó entonces en cada criatura, en cada uno de sus hijos, hasta que Eurínome pidió a la serpiente que se dirigiese a una cueva en las profundidades de la tierra para que desde allí se ocupase de los procesos de vida, muerte y renacimiento de todas las cosas habientes, de modo que la danza universal continuase, pero siempre renovada. Cuentan que al arrastrarse el dragón hacia la cueva perdió los dientes que quedaron entonces en el seno de la tierra enterrados. Fue entonces cuando del barro lamoso y de los dientes de la serpiente giróvaga surgieron los hombres pelasgos, surgió la raza humana. La danza de la espectral diosa, el remolino y la vorágine originarias del mundo, el baile alucinado de las cosas emergiendo del caos, del vértigo, es omnipresente en toda la obra de Jorge, desde el primero al último de sus libros. Desde Serpigo, publicado en 1972, aunque realizado años antes, a Hipofanías, editado en 2002. Basten algunos ejemplos.
Miles de sueños giran en torno de las paredes, buscando aires lejanos y marinos, magnitudes todavía no alcanzadas. Los océanos se funden, danzan la acrobática danza de la muerte y se pierden curvándose en remolinos grotescos. Maternidad, laberinto donde se ocultan los no nacidos y nacidos y danzan y salmodian la existencia afirmativa. Vientos y bosques agudizan las flechas de su ira, las aves y las aguas burlesca danzan la locura desterrada de los hombres. El deseo en vano arranca esquirlas a lo que separa. Es irreversible ya el tiempo y es hambre perpetua. ¿Dónde rosado acoplamiento con tímida aurora? ¿Dónde la danza con azules exhalaciones marinas? ¿Dónde el vivir anónimos milagros de la materia? Sudario, cal y espanto circunda el fuego, despojo de aquel que fuera abrazo de crepúsculo y aurora, llamas que fueran danzas crepitantes de soles. Nutre, madre, las palabras, desborden de ternura, se abra fúlgida la puerta, se inicia la danza, se arremolinen vértigo de negra luz verdeante, nieve, nube y niebla y viento. Se contorsiona el aire, danza, liberadora danza, cimas de oro, relámpagos, águilas, y las palabras dan caza a su reflejo en las aguas maternales, ondulación de fuegos en que arden los hombres. Ya hemos citado como de la danza de la diosa madre surgieron los 4 principios cósmicos: el agua, el fuego, el aire y la tierra, según el antiquísimo relato pelasgo del segundo o tercer milenio antes de Cristo. Pero el primero en enunciar filosóficamente la tesis de las 4 raíces cósmicas fue el filósofo y célebre taumaturgo griego del siglo V a.C., Empédocles de Agrigento. Según él, estos 4 principios están sometidos a la violencia de 2 fuerzas en cíclica contienda: el amor que las une y el odio que las separa, formándose en este movimiento perpetuo de generación y corrupción, de unión y fragmentación, todas las cosas y seres que pueblan el cosmos, mientras los 4 principios permanecen por siempre inalterables. Dotados de pensamiento y eternos como son, los 4 principios son inmortales y de este modo divinos. Nuria y Gabriel danzan el aire.
Ya que hoy trataremos la obra de Jorge Cuña, considerándola un poema sobre el apocalipsis y resurrección cósmica, debemos exponer circunstancias biográficas del poeta que puedan ayudarnos a contextualizar algunas de las afirmaciones que hoy haremos. Nació en 1945 en Vigo. 6 años más tarde se traslada con su madre y hermano a Pontevedra, donde vivía el padre. A partir de aquí, el tiempo de la escuela, las primeras lecturas, los juegos, el instituto y, aún siendo muy joven, el primer amor. Ya durante la adolescencia se manifiestan en Jorge las primeras señales de su entrega a la poesía. No cabe duda que la figura de su padre, también el poeta, influyó decisivamente en su inclinación literaria. En esta época se produce un hecho que le influirá grandemente tanto en su poética como en su formación ideológica vinculada al anarquismo. Tenía Jorge 15 o 16 años. La dictadura franquista mantenía un férreo control sobre el conjunto social, pero afortunadamente no hay dictadura perfecta ni existe el control policíaco e inquisitorial absoluto. Por aquel tiempo, la Biblioteca Pública de Pontevedra era visitada por muy pocas personas, entre ellas un reducido grupo de quinceañeros estudiantes de bachillerato, entre los que se encontraba Jorge. La confianza de este grupo con la persona que atendía a los lectores era muy grande, tanto y hasta el punto de que los dejaba entrar en el almacén donde se alojaban los libros, que podían hojear y hasta leer o hacer copias manuscritas sin necesidad de recurrir al fichero ni registrarse. Pronto descubrieron que en los estantes había decenas de libros prohibidos por el régimen,
procedentes de la requisa de los centros obreros y culturales republicanos. Entre ellos, el famoso texto de Bakunin, Dios y el Estado, y sobre todo, varios del ensayista y activista suizo Jan Hall, director del periódico anarquista La Revolte, los cuales impresionaron vivamente al joven estudiante Jorge. En 1962, con 17 años recién cumplidos, ingresa a la Universidad de Santiago para estudiar Filosofía y Letras. 2 cursos más tarde se traslada a Madrid para seguir en su universidad la especialidad de lenguas clásicas. Al poco de llegar a la capital se incorpora, como uno más, a los grupos de estudiantes libertarios y anarquistas más activos en la lucha contra la dictadura. Él recordará esos años de la primera estancia en Madrid, entre 1965 y 1968, como los tiempos de la revuelta contra las instituciones, contra la universidad y su cultura muerta, contra el Estado y su mentira, contra la urbe y el desarraigo de la naturaleza, contra el lenguaje afirmativo del poder y por el encuentro con la palabra y la sintaxis libres, abiertas y primigenias. En esos 4 o 5 años, entre 1963 y 1968, escribe los 14 cantos de su poema Serpigo. En palabras del propio poeta, de alguna manera, Serpigo es una obra que busca ciertas imágenes que, como pequeñas divinidades, generen los poemas, generen una mitología. Serpigo busca los pequeños dioses, raíces, médula vegetal, muñeca espectral con garras de bronce, el escriba de la noche, el murciélago azul, que en realidad son la presencia de la unión de lo monstruoso y lo fecundo que quisiera marcada por el lado de lo fecundo, pero mucho me temo, así decía Jorge, que domine el antagonismo entre uno y otro. Los 14 cantos de Serpigo incorporan varios de los temas centrales del mito de Eurínome y Ofión, también de Leto y Apolo, y puede ser leído e interpretado conforme a ellos, por más que en el poema de Jorge, la diosa no es otra que la naturaleza y su danza, poéticamente concebidas como un contrapunto de orgías, de miles de sueños que giran en torno de las paredes. Las figuras de Eurínome, la diosa madre, y de Ofión, la serpiente fecundante que se ciña a la divina danzante, están muy relacionadas con el otro cuento mítico, este ya mucho más familiar para nosotros, de la serpiente bíblica que en este caso, angélica y demoníaca, también abraza a la madre de los humanos antes de abandonar el paraíso y dar a luz con dolor a sus hijos. No tenemos más que recordar cuántas veces hemos visto representada la escena de la tentación que dará origen a la humanidad, al tiempo que se instaura la muerte en el mundo, que se inaugura con la figura de Eva Eurínome, ceñida en su desnudez por la serpiente Ofión, cuando ésta le ofrece el fruto prohibido. También el canto primero de Serpigo se inicia con la danza cósmica de las serpientes y termina con la instauración de la muerte, para enseguida, en el canto segundo, reanudarse de nuevo la danza como un contrapunto de fuerzas universales, de muerte y resurrección cíclicas hasta el final del libro. A modo de ejemplo, leemos los cantos segundo y 11 en los que todo esto se expresa. Canto segundo. Miles de sueños giran en torno de las paredes, buscando aires lejanos y marinos, magnitudes todavía no alcanzadas, espantos todavía no medidos. Pero todo está aquí anclado en embriaguez de metales y cadenas, en herramientas aún no usadas, en perdidas construcciones y en orgullos y números decapitados. Aquí está todo anclado, en esta isla cercada, solitaria y náufraga, entre las constelaciones soñadas, en las que crece estéril el hierro y la palabra. La naturaleza se disfraza con un contrapunto de orgías y aves arrebatadas. Los huracanes y las olas juegan su pantomima, y la risa y la marioneta y el bufón se despiertan. Las paredes se estremecen
y la isla se sumerge cercenada en los hondos pantanos de su burla. Los océanos se funden, danzan la acrobática danza de la muerte y se pierden, curvándose en remolinos grotescos. Y en el encerado negro de la noche queda quebrada la tiza para siempre. Canto 11. Es la hora de la danza, ballet, mágica pantomima. Los vientos y desiertos, pantanos y las dunas y los ríos acabarán poseyéndose a sí mismos en el sarcasmo de sus fuentes. Las entrañas de la tierra despiertan a sus muertos. Ellos fecundan la mortaja nodriza que amamanta al lobezno y al cordero, que nutre al árbol donde pueden fructificar las hogueras, gérmenes, recuerdo definitivo en la tiranía de los conflictos. Y arde, arde al fin, arde el viejo pergamino de los tiempos. Regresamos ahora a su biografía. Ese primer periodo madrileño se lo acaban abruptamente. Ingresa por breve tiempo en la cárcel en abril de 1968 y es juzgado por el Tribunal de Orden Público al año siguiente. Su procesamiento por el Tribunal Especial trae consigo la orden inmediata de incorporarse al servicio militar por año y medio en el cuartel de la Grela en Coruña. Una vez acabado el servicio militar y libre ya de la amenaza del Tribunal de Orden Público, Jorge regresa a Pontevedra en 1971, donde fijará su residencia por unos años. En esta época se gesta el que será su segundo libro, Boloch. En 1977 sale de Pontevedra, primero hacia Madrid y luego hacia Orihuela. En la ciudad alicantina cofunda la revista poética Empireuma, que todavía hoy sigue publicándose. Después regresa a Madrid, donde publicará su tercer libro, Mantis, en la colección de poesía de Ediciones Libertarias. Son años muy difíciles para Jorge desde el punto de vista personal, en los que se agrava su cada vez mayor dependencia del alcohol. Afortunadamente, a finales de los años 80, tras su regreso a Pontevedra, dará un giro absoluto a esta situación y por el solo valor de su voluntad e inquietud creadora, se libró en el último momento de tan penosa como frustrante enfermedad y encuentra entonces la paz de espíritu y despliegue de la inteligencia necesarios para producir el último de sus libros, Hipofanías, cuyo valor poético y formal es a nuestro juicio extraordinario. Muere en 2004 en Pontevedra, víctima de una repentina y fatal enfermedad. Al año siguiente se instituye la fundación que lleva sus apellidos y comienzan su andadura los Brumario Poético en Pontevedra, cuya primera sesión en este mismo teatro principal ocurrió el 26 de noviembre de 2005 con la conferencia Palabras de Nadie de su admirado amigo Agustín García Calvo. Permítanme ahora un breve inciso. Agustín García Calvo ha muerto hace pocos días. El mazazo llegó tan de repente que no hubo tiempo para organizar en este brumario el homenaje que deseamos y debemos rendirle. Por ello le dedicaremos una parte del acto previsto para este 26 de noviembre en homenaje a Manuel Cuñanovas. Pero nos emplazamos también para que el año que viene, durante el 9º Brumario Poético, todos podamos compartir el recuerdo de Agustín García Calvo y su magnífica y plural obra con la merecida amplitud. Además de esta muy sucinta biografía, dos apuntes más sobre Jorge. Desde muy joven sintió un fuerte interés por la mitología y antropología de los pueblos primitivos que mantenían, y mantienen los actuales, una viva tradición oral. La revista literaria Algira, que él cofundó en Pontevedra en el otoño-invierno de 1998, ofrece un ilustrativo ejemplo de estas preocupaciones, pues incluye dos extraordinarios trabajos sobre la oralidad poética, el ritmo y la entonación, a los que sigue como aporte documental una amplia relación de himnos, rituales y poemas de la creación de los pueblos melanésicos de las Islas Gilbert.
Este interés por la oralidad ritual de los pueblos ancestrales le venía a Jorge de la consideración de tales signos y poemas aportaban al hombre de hoy respuestas claves, capaces de ofrecer un sentido cabal a las diversas situaciones existenciales que ahora mismo padecemos. El ser humano tanto necesita de verdades científicas que den cuenta de la causalidad que rige el orden y la evolución del universo, como de verdades del espíritu, verdades poéticas que den sentido y significación gozoso, dramático, al batallar diario de la existencia. Comprender el enigma del universo, su origen y destino, representa un elemento central, decisivo, para comprenderse a sí mismos los humanos. Y a resolver esta cuestión dedicará Jorge todo su esfuerzo poético. A su juicio, estas historias versificadas de los pueblos primitivos no representaban una mera producción de fábulas o parábolas doctrinales. Más bien resultaban los agónicos frutos de la imaginación poética ancestral, capaces de ofrecer una visión global, unificadora del universo y de sus seres, y que nos abre caminos. Nuria y Gabriel representarán ahora la segunda de las fuerzas originarias consideradas por Empédocles, la Divina Tierra. La obra conjunta de Jorge puede ser considerada, al menos parcialmente, como un poema por la insurrección apocalíptica contra el estado sagrado, la corte celestial, contra el Olimpo, llevado a cabo por las potencias creadoras convocadas por el poeta. La creación poética es también la rebelión, pues solo en ella se encuentra la respuesta al sinsentido de la existencia. Suele entenderse por cosmogonía el conjunto de relatos que pretenden dar respuesta al origen del universo y de la propia humanidad. La mayor parte de las cosmogonías conocidas, cada una con su particular narración y simbolismo, suelen considerar que antes del cosmos, del universo ordenado y armonioso,
nada había sino un no ser, acaso un caos informe. En algún instante ignoto, el instante sagrado por excelencia, del caos originario surgirán y vendrán a la existencia las divinidades primigenias y tras ellas los dioses, los hombres y las cosas. El poeta romano Ovidio se referirá a estos tiempos, a caos, en el libro primero de las Metamorfosis, en un precioso poema. Antes del mar, la tierra y el cielo que todo lo cubre, mostró la naturaleza en todo el mundo un único rostro. Caos se llamaba, una ruda e informe masa, no más que un peso inerte, y desunidas las semillas de las cosas reunidas en confusa amalgama. Entonces ningún titán sol daba al mundo su luz. Tampoco la luna Febe renovaba en ninguna creciente sus cuernos. Ni la tierra se encontraba suspendida en medio del aire que no la rodeaba, equilibrada en su propio peso. Ni el mar había extendido sus brazos marcando los confines de la tierra. Y por donde quiera que hubiese tierra, habría también aire y agua, con lo que ni la tierra era sólida, ni vadeable el agua, ni el aire luz. Ninguno conservaba figura propia. Cada uno era un obstáculo para los otros, porque en un solo cuerpo lo frío luchaba contra lo caliente, lo húmedo con lo seco, lo blando con lo duro, y con lo desprovisto de peso, lo pesado. Un grupo importante de los relatos cosmogónicos ancestrales, como el de Ovidio, ya desde la Edad Antigua, culminan sus relatos cosmogónicos con la entronización del orden en el universo, al que tanto los dioses como los seres humanos deben prestar reconocimiento y someterse. Pues ese orden deviene garante de la armonía universal así establecida por el Dios más poderoso. Y ello, por más que persista por siempre la amenaza insomne de que el caos llegue a quebrarse y que todo regrese al caos y a la incertidumbre originarias. Sea la rebelión de los titanes, de los ángeles rebeldes, de las divinidades oscuras, de los demonios, el caso es que la amenaza al orden está siempre ahí, al acecho. Y a fin de conjurar esa amenaza, en todas las comunidades humanas se establecen ritos que renueven constantemente el reconocimiento al orden divino y sus personalizaciones, y que el poder se afiance en el corazón y la mente de los súbditos adoradores. Este es el proceso que los antropólogos definen como la transformación paulatina de la sacralidad arcaica, neolítica o incluso paleolítica, en teogonías, en religión, en sacerdocios. Se pasa así del orden natural sagrado al orden jerárquico y al entramado celeste. Pues bien, la cosmogonía y la poética de Jorge van en dirección contraria a la que es común en la mayor parte de estas tradiciones teológicas y religiosas y a las doctrinas de todo tipo, también poéticas, asociadas a ellas. Pues para Jorge, ese orden establecido por la jerarquía celestial y su fruto, la armonía universal, son en realidad la mayor mentira. Un cuento de probada eficacia simbólica, pero que busca justificar, y de hecho lo logra, la jerarquía terrestre. En términos profanos, el homólogo actual al orden cósmico olímpico es el orden estatal, del mismo modo que la narrativa actual homóloga a la genealogía de los dioses es la historia, con mayúsculas, y con su servidumbre. Así pues, para Jorge, el orden y la armonía exaltados en las mitologías tardías no son más que una máscara, y esta sí monstruosa. Pero estamos hablando de poesía y no de sociología. Hablamos de lo humano y no meramente de lo circunstancial político, pues para Jorge el instrumento principal que el orden usa no solo para instituirse como tal, sino también para perpetuarse como injusticia, incluso más allá que la violencia, es el lenguaje, pues es este el que, más allá de la pura experiencia sensorial o estética individuales,
dota de sentido, simbolismo y significado colectivos a todas las demás expresiones humanas. En ese sentido, Jorge tampoco utiliza el lenguaje codificado, afirmativo, dogmático, gramatical, pues este es para él un instrumento y arma letal del Dios a batir. Por el contrario, busca y utiliza la palabra, el verbo, en su ambigüedad original, primigenias en su indeterminación, previa a toda palabra a los predicados que la restringen. Así, dice nieve y tiemblan la palabra, la negra, la helada muerte. Dice nieve y arde la palabra en incendio de blancura. Dice nieve y es manto, y es luz, y es quietud, y es avalancha, y estima, y es también abismo. Para expresarlo en sus propias palabras, el poeta, como cualquier otro mortal sobre la tierra, ha de mantenerse en permanente y desigual lucha contra los códigos que transforman el lenguaje en un mero instrumento de lo útil previamente definido, en un arma en manos de muertos para extender su muerte. Como señalan Méndez Ferrín y Rafael Chacón, Jorge retuerce el lenguaje y lo descoyunta, desconfía de la gramática y sus jerarquías, desconfía de esa pasión de la frase por ser universal y enunciativa. Lucha contra y en el lenguaje que se dice a sí mismo y se muestra en sus balbuceos, en su intento de nombrar lo aún no creado o lo siempre destruido. Ya en Serpigo aparece el conflicto entre el poeta que expresa los nuevos mitos en los cuales trata de proyectar al hombre, darle morada y destino, y la negación de lo que esos mitos instauran. Los mitos, en la medida en que se han transformado en ideología y sostienen la dominación que padecemos, se han vuelto contra el hombre y han originado una rebelión que nos lleva a negar aquello que afirman. Afirmación que está entrañada en nuestro lenguaje. Esta rebelión, que al mismo tiempo es una apertura, tiene que darse, dice Jorge, en el lenguaje y contra su función afirmativa. Así pues, de este modo tan radical, Jorge invoca a las fuerzas oscuras, a las divinidades anteriores a los dioses fundadores de orden y que han sido arrojados por los dioses poderosos al mundo subterráneo, para que ahora consumen el eterno asalto del Olimpo, del orden sagrado y de lo determinado. El Apocalipsis no le atemoriza, pues toda lucha es siempre una lucha definitiva, y el orden olímpico, el Zeus Estado, es sencillamente la muerte y su inexorabilidad. Pero frente a la fatalidad de la muerte está también la imperativa fatalidad de la vida, que pugna y batalla de modo incansable. Forzosa y funesta es la muerte, esto es verdad, pero no es menos que forzosa y creadora es la vida. Y esta es la tensión que expresa Jorge en su poemario, sin que quepa duda de qué bando escoge. En Moloch, Jorge continúa el mito de la serpiente y convoca a las fuerzas originarias de la naturaleza a las que venimos aludiendo. Invoca al fuego, a la tierra madre, a la tierra tumba, al profundo mar, a los bosques de algas, al poderoso viento. La creación es también el Apocalipsis. Fragmento del canto segundo de Moloch. Es la hora hermana del crepúsculo, donde guerreros que bebieran derramaran la sangre, disponen la mesa del sacrificio y sobre el manto que la cubre trazan el camino del holocausto. Vientos y bosques agudizan las flechas de su ira. Las aves y las aguas burlesca lanzan la locura desterrada de los hombres. Y vosotros, águilas celestes, mensajeras de las cumbres, extraños habitantes, las garras afiláis y florece la muerte. Trazado está el camino del holocausto. El acróbata y la muñeca juegan al amor. Las naciones se despiertan y a las llamas ofrendan su ternura. Coronan de guirnaldas el exilio en la noche,
desgarrada la distancia, doliente desterrado de la madre, huésped no más allá de la tierra, y ciñen sus cuerpos con los escudos del combate, fortalezas del hambre que se devora a sí misma. Entonad, naciones, los cantos de guerra, entregad al vértigo de la catástrofe el juego de los jardines donde edificasteis la tortura de los enanos y gigantes, látigos y dientes de la palabra que niega o afirma, disfrazados golpes de metal, las máscaras ciegas de cemento donde se oculta estentórea la risa del verdugo. Entonad, naciones, los cantos de guerra. El camino del holocausto está trazado. Resplandeced un instante entre las llamas espirales. Volved el rostro cercado por la serpiente arcoíris a la catástrofe y la muerte de los pueblos sea definitiva. Que el banquete de lo nacido se dispersa a los vientos. El hacha primordial corte el árbol luminoso de la existencia y estéril se derrame la savia por mundos innumerables. Azotarán las montañas tempestades de sal y azufre. Herirán las llanuras, abrirán rojitas llagas donde crecerá lo maldito para la tierra. Sexo tumba tú, ya desunida de lo nacido, engendrarás estertores, rechazarás lo que vive en tus entrañas, y tú, ya desunida de lo nacido, la mortaja solo puede cubrirte y devorarás como cadáver lo que habita en tu vientre. Que los días y la noche se desvanezcan, que fluyan los ríos sin destino, sin nombres ni palabras. Fluyan sin destino los ríos en lo incierto. Nuria y Gabriel interpretarán El agua. Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto do mar. O choro o choro é uma fé choro. É uma fé chorudo. Oxum era a rainha, na mão direita tinha o seu espelho onde vivia a se mirar.
Hipofanía, título del último libro de los editados de Jorge, es un vocablo de raíz griega que nombra la aparición subyugadora que llega desde las profundidades, sean subterráneas, terrenas o abisales acuáticas. Aquello que acaece sale de lo oculto y otorga su vivir como deseo de permanencia. Es la cola de la ballena que emerge sobre el mar desde el abismo ante la mirada atónita de los marineros. Eso es hipofanía. Eurínome, la danza creadora, fue por tanto la primera hipofanía para la gran tribu de los pelasgos, como lo es también en el poemario de Jorge, por más que la diosa, transmutada ahora en naturaleza creadora y madre primigenia, haya hoy desaparecido y solo nos quede de ella el deseo de reencontrarla, de fundirnos con ella en su fulgor, en su ola, en su matriz, en su danza. En el lenguaje convencional se enfrentan los seres humanos a la naturaleza. A lo producido por el hombre le llamamos artificio, artificial, y a lo propio de la naturaleza, natural. Sin embargo, esta generalizada afirmación choca con una evidencia existencial. Los seres humanos somos también naturaleza. No solo conocemos y percibimos lo que nos rodea, también participamos del medio ambiente, somos parte de él. Del mismo modo que la naturaleza es también, además de natural, un artificio construido por la elucubración y experiencia sensible de los humanos, por la sociedad. Esta tensión entre hombre y naturaleza estalla en hipofanías con una fuerza incontenible, como antes lo había hecho en Serpigo y en Moloch. Pero si en Serpigo esa tensión se expresaba como pulsión de vivir en un mundo que amenazaba carecer de sentido, y en Moloch esa misma tensión se expresa como el dramático juego de la creación y la apocalipsis que conlleva, en hipofanías se expresa mediante una doble intuición estética, de la experiencia poética de la nostalgia y de la pasión del arraigo. Nostalgia de la naturaleza y pasión de arraigo en ella. En hipofanías, el surgir de Eurínome es en realidad el deseo de ella, el deseo de natura de los hombres. Tan vehemente anhelo que otros poetas llamarán amor, unión mística o inefable encuentro con Dios, términos todos que Jorge ignora por estar cargados de ideología, lo expresa Jorge en unos versos e imágenes de gran originalidad y virtud poética, como apenas se encuentran en toda la poesía española del último decenio. Fragmento de Máscara de piedra, la casa, de Hipofanías. Pérdida de natura despeña al habitar al desamparo. Habitamos, donadora de formas, fatídica la ausencia, angustia de la que brota en el corazón abierto espacios, despiadadas telarañas que asfixiantes aletargan la nutricia verdinegra maternidad de los bosques. Húmedas ilisaciones subieran su tibio regazo, sin dejarse atrapar por desarraigadas figuraciones. Angustia de la que al hierro se forja, umbría, tiempo. Argolla que circunda, suprema maternidad, en su regazo hubiera interminable júbilo, sin dejarse aprisionar por eslabones figurados, instante a instante. Es lo muerto, lo habitado, pérdida de natura, la ausencia. Es angustia lo muerto, ausencia, natura, lo perdido. Muertos, estigma de vecindad para aire, para mar, son encarnizado lazo para cielo, para tierra. Aire, mar, eco y eco, blanquecinos en el interior de la casa, resonancias funerales, cielo, tierra en el hueco de la máscara. Los muertos visten a los vivos con el ropaje de la existencia, tejido con hilo sonoro de sombra en el exilio de la vida. Invocadnos. Somos palabra en vuestra boca.
Si no se pronunciase el nombre de la nada, ¿qué nombre para algas, árbol o los mortales? El sol se mira en el no. Surge más ardiente desde sí, se desvanece en su brillo, vuelve su brillo más intenso, ilumina al habitar con el gesto de la mano que impone horizontes a lo que no siendo es indeterminado. Horror iluminado la palabra, sonríe la máscara, se estremece la madre, acuna dolorosamente las voces que marcan lejanía en el abrazo de lo fecundo. Lágrimas compasivas, la savia roza los pensamientos, cortaduras de lo que está más acá de cualquier posesión. Nutre, madre, las palabras, desborden de ternura, se abra fúlgida la puerta, se inicie la danza, se arremolinen, vértigo de negra luz verdeante, nieve, nube y niebla y viento, en ofrenda los senos por cálidos deslumbradores aromas, transfigurados destellos de infinitos nacimientos, fundidos en un instante infinito en que rejas de arado del tiempo no surquen entrañas, allí donde íntimo anida en continuo cumplimiento el goce. Virginal se abre la puerta de las fulguraciones. Oscuras olas celestes salpican la tierra. Sangran los árboles en jubiloso crecimiento. Ramas de violácea, movediza transparencia, tibios brazos extendidos de la atardecida atraen a los cuerpos solares mensajeros benignos de aquellas sombras más antiguas que la sombra, sombras de soles más antiguos que la luz. Se contorsiona el aire, danza, liberadora danza, cimas de oro, relámpagos y águilas, y las palabras dan caza a su reflejo en las aguas maternales, ondulación de fuegos en que arden los nombres, derraman sus cenizas por regazos de espuma. Se entregan a la provisoria negación que esplendente en la turbadora boca de los muertos se hizo no, donando vida a la vida de los vivos, y fue no, ala de abeja cortante para máscara, gota de miel y leche que desmorona la casa. Sea en nosotros la piel verdinegra del bosque, húmeda intimidad la espesura nuestro cuerpo. Reinicia tus pasos alimentándote de rebeliones en la conjunción del arco iris y del gesto de la mano. Deseo, no posesión, haya natura en el deseo, presencia de lo común entre los vivos y los muertos. Antes de que Nuria y Gabriel realicen su cuarta intervención, vamos terminando nuestra parcial exégesis y recitación en esta jornada primaria dedicada al reconocimiento de uno de los temas centrales en la poética de Jorge: su tenaz, mansa e indeclinable rebeldía, como lo calificó su amigo Agustín García Calvo. Aunque no ignoremos que la poesía de Jorge no agota, ni mucho menos, sus significaciones en las alegorías cosmogónicas y mitológicas en las que hoy nos hemos centrado, hay una lectura más profunda que sí entronca directamente con las preocupaciones del tiempo actual, la crítica al poder y también al orden político de hoy y de siempre, jerárquico y opresor. Como en todas las sabidurías verdaderas, también en Jorge el apocalipsis y el nacimiento del mundo se confunden. Ambos son el mismo momento de la historia. La violencia del parto y el llanto del niño que rompe a nacer son instantes del mismo esplendor, de la misma esperanza. Todo se libra en el momento actual en el que el cosmos está organizado. Rige el orden y gobierna en el Olimpo con mano de hierra el veleidoso Zeus y sus amigos. Todo en correspondencia con el habitar actual del hombre y sus tiempos de miseria. Sin embargo, dirá Jorge, la sorda quietud es pura apariencia. En realidad,
las poderosas fuerzas que en la mitología de Zeus Castor rugen en los confines del orden, en las cuevas e infiernos a los que fueron arrojados los titanes y los dioses antiguos. En los márgenes calientan la rebeldía y tratan de responder a las preguntas verdaderamente esenciales. Esto es, de cómo la vida de cada ser humano puede adquirir un sentido y una significación trascendentes, pese a no ser otra cosa que un tránsito efímero entre dos nadas. La clave está en la voluntad de vivir, de ser, como decía Jorge, pero no de cualquier manera. No se trata para el ser humano de sobrevivir, sino de vivir plenamente, convocando a su andadura todas las fuerzas de la naturaleza, en las que sobreabunda ese mismo espíritu, esa misma voluntad. Como escribió Schopenhauer, la voluntad de seres manifiesta en todos los seres de la naturaleza, orgánicos o inorgánicos, en la gota y en la ola, en el electrón que gira y en la estrella que fulgura, en el animal que se duele y en la planta que crece. Pero solo el hombre puede, a partir de esa voluntad que vence a la muerte, ofrecerle un sentido a su batallar. Puede conocer, puede ver, puede hablar, puede construir la palabra, construir el poema, en fin, puede construirse a sí mismo y recomenzar el mundo, como la diosa, como Eurínome. Y por último, puede haber mayor justificación para la obra de un poeta como Jorge Cuña, que regalara a sus lectores la experiencia sensible de esa coherencia de la luz y la oscuridad, el encuentro fecundo, genosíaco del fuego y el agua, del aire y la tierra. Todos ellos principios del devenir, comienzos verdaderos, aunque también imaginarios, como hijos del lenguaje que son. Comienzos verdaderos, decimos, de la extraordinaria aventura del universo, que vale lo mismo decir de la peripecia humana. Gracias. Nuria y Gabriel interpretarán El fuego.
Yeah.